Bueno, hoy estamos aquí en abril 6 y estamos entonces en el tema de relaciones, definiciones, relaciones binarias, definición, representación y propiedades y un quiz de conjuntos, que fue lo que ya acabamos en las últimas dos clases. Les recuerdo, nos queda esta semana de clases, la próxima semana de clases y luego el siguiente martes va a ser un parcial. Esto va a empezar a pasar volando. La primera parte de lógica fue más larga, pero todas las otras son más corticas, entonces les recomiendo no atrasarse, dedicarle las 12 horas a la semana al curso para que no se atrasen y vayan al día en las cosas. Bien. Relaciones. ¿Qué es esto de relaciones? Entonces, primero vamos a ver una motivación, como siempre, de por qué vemos el tema de relaciones en matemáticas discretas en un programa de ingeniería de sistemas y computación. Vamos a ver, vamos a centrarnos en relaciones binarias y luego vamos a hablar de otras relaciones. Esto es lo que vamos a hacer en las próximas dos o tres clases. Pues les digo, en las próximas dos clases. Eso es lo que vamos a hacer en las próximas dos, o sea, en la de hoy y en la próxima. Ah, no, las próximas tres clases. Las próximas tres clases. O sea, la de hoy, la del jueves y la del otro martes. Entonces empecemos. ¿Una relación qué es? Entonces vamos a entender una relación como una afirmación sobre elementos de conjuntos que se expresa con un predicado y por tanto puede o no ser verdadera. ¿A qué se le parece a uno esta definición? A lo que hemos hablado, que es un predicado. Un predicado es una afirmación que es o no verdadera. Por lo tanto, los predicados me van a servir para expresar son relaciones entre quienes, relaciones entre elementos de conjuntos. Por ejemplo, cuando yo digo X es mayor que Y, o digo X más Y es menor que Z, o digo José, Patricia y Gloria son familiares, o digo la estación X y la estación Y se encuentran en la misma ruta de Transmilenio o del mío, o digo se puede ir de la estación X a la estación Y haciendo máximo un transbordo, o digo tal municipio, tal nombre es un municipio del departamento tal. Todas esas son afirmaciones que tienen un valor de verdad, o es verdadero o es falso. Por lo tanto, todas esas afirmaciones son relaciones. Aquí estoy relacionando X con Y, aquí estoy relacionando X y Y y Z, aquí estoy relacionando a José, Patricia y Gloria, aquí estoy relacionando la estación X y la estación Y, o aquí estoy relacionando a la estación X y la estación Y también, solamente con una relación diferente. Aquí era que se encontraban en la misma ruta y aquí era que se puede ir de la una a la otra haciendo máximo un transbordo y cosas así. Entonces, una relación es una afirmación sobre elementos de conjuntos, que se puede cumplir o se puede no cumplir. Cuando se cumple, se dice que esos elementos cumplen la relación. Cuando no se cumple, se dice que no cumplen la relación. Bueno, formalmente, una relación se representa como un subconjunto del producto cartesiano de los conjuntos involucrados. Entonces ya empieza, siempre aquí en este curso vamos a formalizar, y formalizar significa definir matemáticamente lo que son las cosas. Entonces, una relación, ¿qué va a ser? Va a ser un subconjunto, ya sabemos qué son los subconjuntos, ya vimos los conjuntos, del producto cartesiano, ya sabemos qué es el producto cartesiano de los conjuntos involucrados. Entonces, ya empezamos a hacer una relación de un subconjunto de un producto cartesiano. Formalmente, ahorita vamos a trabajar con eso y vamos a ver relaciones. ¿Para qué sirven las relaciones? Entonces, digamos que la aplicación más famosa que tiene que ver con relaciones son las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales, que son las bases de datos que dominaban el mundo hasta hace, no sé, 10, 15 años. Desde hace 10, 15 años hay otros tipos de bases de datos que dominan el mundo también, que se llaman las no relacionales o las bases de datos no relacionales. Pero finalmente el mundo está lleno de bases de datos relacionales. De hecho, un grupo de ustedes va a exponer sobre el tema. Y a partir de esas bases de datos relacionales, típicamente se calculan otras relaciones o consultas. Entonces, cuando a uno le dicen en la base de datos de los estudiantes de Univalle que me traiga
quiénes son los estudiantes de ingeniería de sistemas que están viendo el curso de matemáticas discretas 1 y quiero que me los traiga con el promedio ponderado y con el correo electrónico, y le sale una tabla. Entonces eso es una consulta. Y esto por ejemplo, esto que les mostré hoy, que era los grupos, eso es una relación. Aquí está están relacionados Carmona, Moreno, Castillo, Montaño y Ordeños hacen parte del grupo 1. Becerra, Figueroa, Salas, Velasco, Carabalí hacen parte del grupo 2 y así sucesivamente. También hay una relación entre el grupo 1 y el tema que le tocó, el grupo 2 y el tema que le tocó, el grupo 3 y el tema que le tocó. Bueno, aquí hay muchas relaciones en estas tablas. Esta tabla es una relación de por sí. Está relacionado cada nombre con su correo electrónico, con el grupo que le tocó y con el tema que le tocó al grupo. O sea, todas esas cosas son relaciones y esas relaciones están guardadas típicamente en bases de datos relacionales o en tablas de Excel o cosas de ese estilo. O sea, hay muchas maneras de guardar las relaciones. Esas son las aplicaciones. Las aplicaciones de relaciones es el manejo de información. Y de eso está hecho todo el mundo completamente. Ahora, formalmente entonces vamos a definir unas relaciones que son las binarias, o sea, entre dos elementos no más, aunque las relaciones pueden ser de más, pero vamos a empezar por las binarias con unas definiciones, cómo se representan algunas operaciones, etc. Entonces, para hablar de relación y definirla, hay que recordar el producto cartesiano. Entonces, el producto cartesiano de el conjunto A y el conjunto B se denota A, eso se lee cruz, A cruz B, ¿sí? Podemos decir A por B, pero de antes A cruz B. ¿Y qué es A cruz B? Es el conjunto de todas las parejas de elementos donde el primer elemento de la pareja es un elemento de A y donde el segundo elemento de la pareja es un elemento de B. Ese es el producto cartesiano. Entonces, por ejemplo, si A es el conjunto 1, 2, 4, B es el conjunto 4, 8, entonces el producto cartesiano va a tener todas las combinaciones posibles de elementos de aquí con elementos de aquí en forma de parejas. Entonces, el 1 de aquí con el 4 y el 1 de ahí con el 8. El 2 de acá arriba con el 4 y el 2 de acá arriba con el 8, el 4 del A con el 4 del B y el 4 del A con el 8 del B. Entonces, esos son todos los elementos del producto cartesiano de A por B, A cruz B. ¿Cuántos elementos tiene el producto cartesiano de A cruz B? Que es una pregunta que les aparece en los quizzes de hoy. Pues el producto cartesiano de A cruz B tiene, si aquí había n elementos y aquí había m elementos, entonces tiene n por m. El producto cartesiano de A cruz B, el número de elementos del producto cartesiano de A cruz B es igual al producto de los números de elementos de A y los números de elementos de B. En este caso, como aquí había 3 y aquí había 2, entonces el número de parejas da 6. ¿Sí? En general, si aquí había n elementos y aquí había m elementos, entonces el número de parejas es n por m, porque por cada una de aquí yo tengo m de allá, y como aquí tengo n, entonces tendré n por m. Bien, eso es el producto cartesiano, recordemos. ¿Qué es una relación binaria? Entre un conjunto A y un conjunto B. Entonces es un subconjunto de A cruz B. Entonces, otra cosa que es bueno recordarse, ¿cuántos subconjuntos tiene? Si este conjunto tiene 6 elementos, ¿cuántos subconjuntos tiene A cruz B? ¿Cuántos posibles subconjuntos hay? ¿Alguien nos recuerda? Ese es el conjunto potencia. Conjunto potencia de algo es el número de subconjuntos de ese conjunto. 2 a la n, donde n es el número de elementos. Entonces, si aquí hay 6, el número de subconjuntos de A cruz B es 2 a la 6, que da 64. Eso quiere decir que si una relación binaria es un subconjunto de A cruz B y hay 64 subconjuntos de A cruz B, pues hay 64 posibles relaciones binarias entre A y B, no más. No hay sino 64, es un número finito si el número de elementos de A y el número de elementos de B es finito. Entonces, en este ejemplo, siguiendo con este ejemplo, habría 64 relaciones posibles
Por ejemplo, voy a escoger dos. La relación 1 es el subconjunto que tiene al 1, 4, al 2, 4 y al 4, 4. O sea, cogí a este elemento y a este elemento y los puse en un conjunto. Ese es un subconjunto de A cruz B, por lo tanto es una relación entre A y B. O escogí otro, el 1 y el 8 y el 2 y el 4, y esta es otra relación entre A y B, y hay 64 posibles, entonces estas son dos de esas 64. Pero estos son ejemplos. Entonces en la una cogí el 1, el 2 y el 4, están relacionados con el 4 de acá todos, y en la otra el 1 con el 8 y el 2 con el 4. Son ejemplos de relaciones binarias. Bien. Desde el punto de vista de escritura, de formalismo, entonces se escribe R dos puntos A esta doble flecha B, para decir que R es una relación entre A y B. Esto significa R es una relación entre A y B. ¿Sí? Y así se escribe. O sea, cuando veamos estas dos flechas así, es porque estamos definiendo una relación entre el conjunto de la izquierda y el conjunto de la derecha. Y es importante el conjunto de la izquierda o de la derecha porque estamos a unas definiciones que dependen de eso. Más notaciones. Si yo tengo A minúscula, un elemento del conjunto A mayúscula, y B minúscula, un elemento del conjunto B mayúscula, entonces vamos a decir que el elemento A está relacionado con B por la relación R si la pareja A, B pertenece a R. O sea, ¿quiénes están relacionados por la relación? Como la relación es un subconjunto del producto cartesiano de A cruz B, entonces si la parejita A, B está en ese subconjunto, o sea, vamos a decir que está relacionada por R. Y si no está, no vamos a decir que no está relacionada por R. También vamos a escribir, o encuentran en los libros, que escriben A relacionado con B por R de esta manera, o escriben A relacionado con B por R de esta manera. O sea, hay varias maneras de escribir que A y B están relacionados por R. Se puede escribir específicamente la pareja AB pertenece a R, que es como la definición formal de estar relacionado, estar en el subconjunto. Pero también se puede escribir A relacionado con B, significa lo mismo que la pareja AB pertenece a R, o también se puede escribir R de A, B, que significa que la pareja AB pertenece a R. Cualquiera de esas tres notaciones significa lo mismo. Y ahora unas definiciones. Este señor A se le llama el dominio de la relación. Solo por estar ahí de primero, ¿verdad? Es el dominio de la relación. Y al señor B se le llama el codominio de la relación. ¿Mm? No importa quiénes de A están relacionados con quiénes de B. El conjunto A es el dominio de la relación y el conjunto B es el codominio de la relación. Ahora, no necesariamente, fíjense que por ejemplo aquí, en esta relación 1, nadie está relacionado con el 8 de B. O sea, todo el mundo no tiene que estar relacionado con todo el mundo. O en esta de aquí abajo, bueno, esta sí está, el 4 no está relacionado, el 4 de A no está relacionado con nadie. Este 4 no empieza ninguna pareja. O sea que una cosa es que A sea el dominio de la relación, B sea el codominio, pero otra cosa es los que se llama el dominio de definición de la relación. Entonces, el dominio de definición de la relación, R, son los elementos del dominio tal que están relacionados con alguien del codominio. O sea, se llama el dominio de definición de R. En el caso de los ejemplos que estaban allá atrás, entonces el dominio de la relación 1, como 1 está relacionado con 4, 2 está relacionado con el 4 y 4 con el 4, entonces los 3, el 1, el 2 y el 4, hacen parte del dominio de definición de la relación 1. O sea que el dominio de definición de la relación 1 dio en este caso igual al dominio de la relación, todo el conjunto. Pero por ejemplo la relación 2 no es así, la relación 2, el 1 está relacionado con el 8, el 2 con el 8, pero el 4 no está relacionado con nadie. Entonces en la relación 2, el 4 no hace parte del dominio de definición de la relación 2. O sea, fíjense que el dominio de definición no necesariamente es todo el conjunto, sino los que sí tienen relación con alguien. Y así como hay definición de dominio, hay definición de rango. Entonces, ¿qué es el rango de una relación? El rango de una relación son los elementos del conjunto del codominio
que están relacionados con alguien del dominio. Y eso se llama el rango de la relación. En el caso del ejemplo 1, que estaba el 1 con el 4, el 2 con el 4 y el 8 y el 4 con el 4, en ese caso el rango, el único elemento de la de B que estaba relacionado con algunos era el 4. El 1 con el 4, el 2 con el 4 y el 4 con el 4. El 8 no está relacionado con nadie en la relación 1, por lo tanto el 8 no hace parte del rango de R1. El rango de R2 sí estaba en el 4 y el 8, porque creo que la relación 2, el 1 está relacionado con el 8 y el 2 con el 4. Entonces, el 8 y el 4 están relacionados con alguien, por lo tanto hacen parte del rango. Nótese bien que el rango es un subconjunto del codominio y el dominio de definición es un subconjunto del dominio. Bien, que podrían ser todos o no, dependiendo de cómo es la relación. Y más notación, cuando uno escriba R como aquí con un superíndice que es T, significa R transpuesta, o sea, la relación transpuesta, o la relación inversa. La relación típica va de A en B, entonces la relación transpuesta va de B en A. O sea, cambia, es la relación al revés. Lo que estaba como dominio pasa a ser codominio, y lo que estaba como codominio pasa a ser dominio. Ahora, ¿cómo se define esta relación? Pues esa relación son las parejas B, A, tales que A y B estaban relacionados por R. O sea, ¿quiénes están en relación transpuesta de R? Pues las parejas BA, tales que AB eran relacionados con R. Y a eso se llama la transpuesta o la inversa de la relación R. Para los ejemplos que teníamos allí, R1 transpuesto es la relación, como el 1,4 estaba en la relación, entonces el 4,1 está en la relación transpuesta. Como el 2,4 está en la relación, el 4,2 está en la relación transpuesta. Y como el 4,4 estaba en la relación, el 4,4 está en la relación transpuesta. 1. Y en la relación transpuesta, 2. Entonces, ¿quiénes estaban? Como el 1,8 está en la relación 2, entonces el 8,1 está en la relación 2 transpuesta. Y como el 2,4 está en la relación 2, el 4,2 está en la relación 2 transpuesta. Todo esto son definiciones. Para uno... Profe, ¿Sí, señora? ¿me podría volver a explicar lo del dominio de definición? Sí. Entonces, eh, mira, en este ejemplo, la relación 1 es el 1 con el 4, el 2 con el 4 y el 4 con el 4. Entonces, ¿quiénes son los elementos de A que hacen parte de parejitas? El 1 hace parte de alguna pareja, el 2 hace parte de alguna pareja y el 4 hace parte de una pareja. Entonces, el 1, el 2 y el 4 hacen parte del dominio de definición de R1. Y es exactamente el conjunto A. Luego uno puede decir que aquí en este caso el dominio de definición es el mismo dominio. Pero en la relación 2, el 1 está en una parejita con el 8, el 2 está en una pareja con el 4, pero el 4 no está en una pareja con nadie. Por lo tanto, la relación 2, el dominio de definición solo tiene al 1 y al 2. Entonces, el dominio de definición en este caso es el subconjunto 1, 2, no tiene al 4. O sea, en este caso el dominio de definición no es igual al dominio. ¿Sí, Nancy? Listo, profe, gracias. ¿Bien? Y con el codominio pasa algo parecido con el rango. El codominio es todo el conjunto y el rango son los que sí están relacionados con alguien del rango. Bien. Entonces, estas son definiciones que vamos a estar usando y uno se vuelve, se pone cómodo con estas definiciones en la medida en que las usa las asimila. Entonces, uno tiene que coger relaciones y jugar y eso. Hoy vamos a jugar al final de esta exposición un ratico en Sócrates con relaciones que yo me inventé ayer para estar seguro que ustedes van pescando bien los conceptos. ¿Cómo se representan las relaciones? Entonces, porque es que escribirlas así pues es muy formal, pero uno como ser humano trata de ver de qué manera visual o de qué manera puede representar relaciones que sea más fácil de leer que leer un conjunto un conjunto así. Si la relación tiene 50 elementos, imagínese enumerarlos uno por uno en un conjunto. Eso
Eso no es viable. Entonces hay maneras de representar las relaciones. Entonces, una manera típica de representar relaciones es con matrices booleanas. Ustedes saben que una matriz es una estructura que tiene filas y columnas. Entonces, si el conjunto A tiene m elementos, y A1 hasta A sub m, y el conjunto B tiene n elementos, B sub 1 hasta B sub n, entonces la relación que hay entre A y B, R, se puede representar por medio de una matriz que vamos a llamar M sub R, que es una matriz cuyas filas son los elementos de A y cuyas columnas representan los elementos de B. Y va a ser una matriz tal que en la posición IJ, si en la posición IJ hay un 1 o hay un true, pues, entonces quiere decir que el elemento I está relacionado con el elemento J. Y si hay un false, entonces quiere decir que el elemento I no está relacionado con el elemento J. Pues, por ejemplo, la matriz de la relación R1, acuérdense que las filas eran 1, 2, 4, porque esa es A, las columnas 4 y 8, porque eso es B. Entonces está relacionado el 1 con el 4. Entonces aquí dice verdadero, el 2 con el 4 con el 4, y el 1 con el 8 no, el 2 con el 8 no, y el 4 con el 8 no. Esta es la misma relación, esta es la misma relación R1 de ahorita, solo que representada en forma de matriz. Y la R2 igual, las filas igual, las columnas igual, lo que va a cambiar es el adentro. El 1 estaba con el 8, entonces hay un verdadero, el 2 con el 4, hay un verdadero, y en el resto está falso porque no había más. Entonces hay tantos verdaderos como parejitas haya en la relación. Entonces esta es una forma típica, sobre todo por ejemplo en lenguajes de programación, de modelar las relaciones con una matriz. ¿Por qué? Porque las matrices o los vectores de vectores son estructuras que aparecen en los lenguajes de programación. Entonces las matrices son muy útiles para representar concretamente a las relaciones. Otro que se usa son hacer grafiquitas. Entonces voy a hacer una gráfica, un minuto. Voy a hacer una gráfica yo aquí. Entonces, por ejemplo, la relación 1 va entre A y B, A es 1, 2, 4 y B es 4, 8. Entonces uno típicamente suele hacer lo siguiente. Llega y dibuja aquí dos conjuntos que van a representar A, y dentro de A vamos a poner aquí un segundo, ya los meto. El 1, el 2 y el 4 son los que están en A. Entonces, uno lo que suele hacer es coger estos y ponerlos, este es el conjunto A. Y hace otro grafiquito, otro circulito, otra cosita de estas para el conjunto B. Pone por aquí el conjunto B. Y ese conjunto B está hecho del 4 y el 8, ¿no? 4 y el 8. Entonces, vamos a eso como eso. Entonces el conjunto A tiene 1, 2, 4, el conjunto B tiene el 4 y el 8. Y luego termina haciendo unas, entonces por ejemplo, el 1 está relacionado con el 4, entonces hago una flechita así. El 1 con el 4. El 2 está relacionado con el 4, entonces hago una del 2 al 4. Y el 3, 4 está relacionado con el 8, entonces hago, con el 4, entonces hago una del 4 al 4. ¿Sí se ven esas flechas allá en el computador de ustedes o en la pantalla? Sí, profe. Entonces, esta es una manera de representar la relación R1. Entonces, una manera de representar la relación R2 es hacer lo mismo, otra vez, coger el circulito, no sé a qué hora se me cambió el color de esas cosas, coger el circulito y entonces vamos A, luego otro circulito para B, otro circulito para B,
Hagámoslo aquí otra vez. El 1, el 2 y el 4. El 1, el 2 y el 4. Los ponemos aquí adentro. Y el 4 y el 8. Uno me puede preguntar por qué no lo traía hecho. No lo traigo hecho precisamente para que ustedes me vean haciéndolo. Y entonces sepan cómo es, pues, cuál es la idea del asunto. Y luego las flechitas. Las flechitas aquí se van a salir de ese color. Entre el 1 y el 8. Y entre el 4. Y entre el 2 y el 8 y el 4. ¿Listo? Esa es la manera, esa es una manera de representar las relaciones por medio de dibujos, de gráficas, ¿cierto? Y hay una cosa que van a ver mucho en Matemáticas Discretas 2, en el segundo curso de Matemáticas Discretas, que se llaman los grafos. Entonces, resulta que cuando A y B son el mismo, pues es una relación entre el conjunto A y el conjunto A, son los mismos. Entonces uno solo dibuja una vez un conjunto, no dibuja dos como aquí, el A y el B, porque son diferentes, sino que si es una relación entre A y A, entonces uno dibuja una sola vez y cada uno de estos punticos se vuelve un punto y uno pone una flecha entre A y B si de A está relacionado con B. Y ese dibujo se llama un grafo. Entonces, cuando vean matemáticas discretas, van a ver muy bien los grafos y van a ver que los grafos son una estructura muy utilizada para modelar ciertas cosas. Particularmente, una aplicación que todos usamos como Maps o como Waze o alguna cosa para ubicarse en el mundo y saber cómo ir de un punto a otro, o las aplicaciones de las estaciones de Mio para moverse de un punto a otro. Eso es un grafo que le dice a uno cómo ir de un punto a otro y váyase allí, vaya allí, vaya allí, vaya allí. Entonces es un grafo que va pasando por diferentes puntos del grafo y le va diciendo la ruta para llegar a donde quiere llegar. Para eso se usan los grafos, para los mapas, etc. Son una estructura de datos muy, muy, muy utilizada y un grafo no es más que una relación binaria entre un conjunto y sí mismo. Bien. Por último, para el día de hoy, vamos a trabajar vamos a mirar las propiedades que puede tener una relación. Hemos visto definiciones, qué es una relación, y qué es el dominio, el codominio, el dominio de definición, el rango, qué es la traspuesta, etcétera. Y hemos visto cómo representar relaciones, o con matrices, o con dibujitos, o con grafos, pero con grafos pues solamente las mencionamos, pero no las vimos. Ahora, lo que más nos interesa de las relaciones son las propiedades que ellas pueden tener. Entonces, ¿qué propiedades típicas busca uno en una relación? Ver si la satisface o no la satisface. Entonces, como las relaciones son tan utilizadas y tan estudiadas, por ejemplo, la relación ser igual o la relación ser menor o igual, han oído hablar de la relación ser menor o igual, ¿cierto? O la relación ser mayor o igual. O sea, todas esas son relaciones. Si les doy el 3 y el 5, les digo 3 y 5 están relacionados con la relación menor, entonces ustedes dirán, sí, porque 3 es menor que 5. Si yo les digo 8 y 2 están relacionados con la relación ser menor, entonces dicen, no, porque 8 no es menor que 2. O sea, esas son relaciones que ya tenemos en la cabeza hiladas, con las que ya hemos trabajado, son relaciones. Entonces, hay propiedades que cumplen esas relaciones que son interesantes desde el punto de vista formal, matemático, porque hay relaciones muy útiles en el mundo real, como las relaciones de equivalencia. Pero como no hemos llegado allá, entonces empezamos primero por propiedades que pueden tener relaciones. Entonces, dada una relación, vamos a decir qué propiedades podría tener una relación. Vamos a decir que una relación es reflexiva. Reflexiva no es de reflexionar, sino de reflejo, que viene de reflejarse. Entonces, si para todo A del conjunto del dominio, A está relacionado con A. Entonces, si
todo elemento está relacionado consigo mismo, se dice que la relación es reflexiva. Si no, pues se dice que no es reflexiva. Por ejemplo, la relación mayor o igual entre números naturales. Entonces, yo sé que todo número es mayor o igual que sí mismo. O sea, 10 es mayor o igual que 10, 50 es mayor o igual que 50, 100 es mayor o igual que 100. Aunque es igual, es mayor o igual, porque ser mayor o igual implica ser mayor o ser igual. Entonces, todo número es mayor o igual a sí mismo, por lo tanto, la relación mayor o igual es una relación reflexiva. Pero como vamos a ver en ejemplos, no todas las relaciones son reflexivas. Algunas sí y algunas no. Se dice que una relación es irreflexiva si para todo A del dominio, A no está relacionado con A. ¿Sí? Por ejemplo, la relación ser menor entre los naturales. Ningún número es menor que sí mismo. O sea, 10 no es menor que 10, ni 50 es menor que 50, ni 80 es menor que 80. Ningún número es menor que sí mismo. Entonces, esa relación es una relación irreflexiva. Pero ojo, no confundan ser irreflexiva con no ser reflexiva. Porque esta no es la negación de esta. ¿Cuál sería la negación de un para todo? La negación de para todo A en A está relacionado con A. Sería Un existe. un existe. Existe un A que no está relacionado con A. Entonces, si hay un elemento que no está relacionado consigo mismo, la relación ya no es reflexiva. Pero no significa que todos no estén relacionados consigo mismo. Puede haber unos que sí y unos que no, y ya no es reflexiva. Pero no la hace irreflexiva. Irreflexiva es si ninguno está relacionado consigo mismo. Reflexiva si todos están relacionados consigo mismo. La negación de para todos no son existentes. Entonces la negación de reflexiva es hay alguno que no está relacionado consigo mismo, y la negación de irreflexiva es hay alguno que sí está relacionado consigo mismo. Pero ese hay alguno no significa que sean todos. Por lo tanto, no ser reflexiva no significa ser irreflexiva, y no ser irreflexiva no significa ser reflexiva. No son la una la negación de la otra, no son. Por favor, ténganlo en cuenta. Tercera propiedad de las relaciones, ser simétricas. Se dice que una relación es simétrica si dados dos elementos del dominio y del codominio, pues son relaciones entre A y sí mismo, ¿no? Entonces, dados dos elementos de A, cuando A está relacionado con, si A está relacionado con B, entonces B tiene que estar relacionado con A. Entonces, simétrica significa que siempre que A esté relacionado con B, entonces B está relacionado con A. O sea, hay una simetría en la relación. Por ejemplo, la relación de ser hermanos. Ser hermano entre personas. Si, no sé, mi hermana llama Patricia. Si Juan Francisco es hermano de Patricia, entonces Patricia es hermana de Juan Francisco. O sea, no hay manera de que no sea así. O sea, la relación ser hermano es una relación simétrica. ¿Cuál no sería simétrica? Por ejemplo, así como familiar, Padre e hijo. ser papá. Entonces, si yo soy papá de Juan David, Juan David no es papá mío. Entonces, la relación ser papá no es una relación simétrica. ¿Por qué? Porque no es cierto que si A está relacionado con B, entonces B esté relacionado con A. Siempre. Entonces, si eso siempre es cierto, la relación es simétrica. Si hay un caso en que no sea cierto, pues la relación no es simétrica. Ahora, igual que en los otros, entonces uno busca otras cosas, las asimétricas. Asimétrica significa que cuando A está relacionado con B, entonces B no puede estar relacionado con A. Pues, esta que me acaban de decir, ser papá. Si A es papá de B, entonces pues B no es papá de A, porque eso sí, esa relación va para un lado nomás. O sea, esa es una relación asimétrica. Fíjense que no dijimos antisimétrica, sino asimétrica. Si cuando A está relacionado con B, B no puede estar relacionado con A. Otro ejemplo que había aquí es la relación ser menor de los naturales. Si 2 es menor que 5, ¿cierto? Entonces 5 no es menor que 2. O sea, cuando A es menor que B, yo puedo asegurar que B no es menor que A. Entonces, como eso se tiene, esa es una relación asimétrica. También hay la definición de antisimétrica. Ojo, porque todas esas palabras son parecidas, entonces es importante que ustedes entiendan las definiciones y las asimilen trabajando con ellas.
Entonces, si para todo A y B yo tengo que cuando A está relacionado con B y B está relacionado con A, entonces A es igual a B, o sea, quiere decir que no puede haber dos diferentes y que A está relacionado con B y B con A. Eso es lo que dice antisimétrica. Si A está relacionado con B y B con A es porque son iguales. No hay dos diferentes dos diferentes A y B con los que eso pasa. Entonces, por ejemplo, la relación menor o igual o la relación de inclusión entre conjuntos. Si el conjunto A está incluido en B y el conjunto B está incluido en A, entonces los dos conjuntos son iguales. O si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A entre números, entonces los dos números son el mismo. Esas son relaciones antisimétricas. Y por último, la propiedad de transitividad. Una relación es transitiva si dados tres elementos del conjunto A, donde A está relacionado con B y B está relacionado con C, puedo concluir que siempre que A está relacionado con B y B con C, A está relacionado con C. Entonces, en este caso, se dice que la relación es transitiva. Un ejemplo de la relación divide A entre los naturales. Vamos a decir que A divide a B. Esa es la relación divide A. Entonces, si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Si 2 divide a 6 y 6 divide a 18, entonces 2 divide a 18. Eso es cierto para la relación divide A, por lo tanto es una relación transitiva. Pero no es cierto porque yo haya encontrado un ejemplo donde eso pase, ¿no? Es cierto si para todos los A, B, C pasa eso. Entonces, como ven, hemos definido unas propiedades de las relaciones, pero usamos la lógica de predicados para definirlas, para definir cada una de esas propiedades. Eso quiere decir que si me piden demostrar esas propiedades, pues voy a tener que demostrarlas demostrando un predicado de la lógica de predicados, una fórmula de lógica de predicados que yo ya sé demostrar. O sea que todo el arsenal de estrategias o de maneras de demostrar y de axiomas y teoremas que tenemos de la lógica proposicional lo podemos usar para demostrar propiedades de las relaciones. Porque las propiedades de las relaciones son fórmulas de cálculo de predicados. ¿Listo? Después vamos a hacer demostraciones. Por ahora estamos en las definiciones. Es importante entender las definiciones. Hay una manera alterna de entender estas definiciones, que es trabajando con la relación identidad. Supongamos que I es una relación entre un conjunto y sí mismo, tal que A está relacionado con A. Primero que todo, o sea, todo elemento está relacionado consigo mismo, es la identidad, y no está relacionado con ningún otro. O sea, yo estoy relacionado con, uno está relacionado con uno mismo y no más, con nadie más. Entonces, si esa es la relación, esta se llama relación identidad. La relación identidad es la relación en la cual dos elementos están relacionados solo si son el mismo, y si no, no están relacionados. O sea, A está relacionado con A y A no está relacionado con B si A es diferente de B. Entonces, a esa relación se le llama la relación identidad. Y ahora, sea R cualquier otra relación entre A y A, cualquier otra que no sea la identidad. Entonces, ¿qué significa que una relación sea reflexiva? Acuerden que era para todo A está relacionado con A, pues eso en términos de la identidad significa que, como las relaciones son subconjuntos, quiere decir que la relación I está incluida en R. ¿Por qué? Porque la relación I tiene todas las parejas AA. Y si ser reflexiva significa que todo el mundo está relacionado consigo mismo, quiere decir que la relación I está incluida en la relación R. Por lo menos todas las parejas AA que están en I también están en R. Entonces significa que la relación I está incluida en R. Son otra manera de ver la misma definición. Irreflexiva. Irreflexiva dice que nadie está relacionado consigo mismo. Por lo tanto, si yo intersecto la relación I con la relación R, eso debe dar vacío, porque no hay nadie relacionado consigo mismo, por lo tanto, nadie de la relación identidad, donde todos están relacionados consigo mismo, puede estar en la relación R, en la intersección con R, porque si hubiera alguno en la intersección con R, habría alguno relacionado consigo mismo. Otra manera de ver la simetría. Simetría significa que si A está relacionado con B, B está relacionado con A siempre. Entonces, una manera de ver eso es decir, no, pues quiere decir que si yo tengo la relación y tengo la traspuesta, las dos son la misma.
Porque si A está con B, B está con A. Entonces, cuando yo la transpongo, no me da nada diferente. Entonces, si cuando yo transpongo la relación no me da nada diferente, quiere decir que la relación es simétrica. Y si hago la transpuesta y me da diferente la original, no son simétricas. Porque quiere decir que hay una que está con A con B, pero B no está con A. O al revés. Asimétrica. Recuerden que asimétrica significaba que cuando A estaba con B, B no estaba relacionado con A. Entonces, asimétrica dice que si A está con B, B no está con A. Entonces, la manera de ver eso es viendo si la intersección entre R y R transpuesta es vacía. Si la intersección entre R y R transpuesta es vacía, quiere decir que si en R está A con B, en R transpuesta están las B con A, y si ninguna da lo mismo, quiere decir que no es cierto que tenga yo un A relacionado con B y un B relacionado con A, para nadie. O sea que esa relación es asimétrica. Fíjense que estamos viendo las definiciones en términos de operaciones o propiedades de conjuntos. Pues esa es otra manera de ver esas definiciones. ¿Por qué? Porque las relaciones son conjuntos. Entonces las estamos viendo como conjuntos. La antisimetría, que si A está relacionado con B y B con A, entonces A es igual a B, lo que significa es que R intersectado con R transpuesto puede que no sea vacío, pero no puede dar más de la identidad. Tiene que dar máximo la identidad. O sea, está incluido en la identidad. O sea, los únicos elementos que yo acepto que estén entre R y R transpuesto son A con A, B con B y C con C, o la identidad. No acepto que haya otros elementos en esa relación. Y esas son las definiciones que tenemos para hoy.